En el flanco del desfiladero este, el aire se había vuelto oro y polvo. La arena no era un elemento más. Era el campo de batalla mismo. Rasa atacaba con la furia concentrada de un hombre que veía desmoronarse su última ilusión de control. Lanzas, muros, mareas de arena dorada y compacta se estrellaban, intentando aplastar, inmovilizar, asfixiar. Temar y Kamkur se movían como extensiones tensas de su voluntad, atacando no por convicción, sino porque el peso de la aldea, del clan, del padre, les dejaba otra opción. Sus ojos, sin embargo, traicionaban el conflicto. Eran ventanas a un nudo de lealtades rotas. Gaara no parecía estar librando una batalla. Parecía estar impartiendo una lección final, silenciosa y terrible. Su arena, de un ocre oscuro y pesado como el plomo, era una entidad viva, inteligente. No solo bloqueaba, anticipaba. Se colaba por los huecos en la defensa de Rasa y los sellaba con presión aplastante. Formaba barreras que forzaban a Temar y a retroceder, a gastar su viento en defensa en lugar de ataque. Envuelve los títeres de Kamkur con una tenaza de granos microscópicos que encontraban cada junta, cada punto débil, y apretaban hasta que la madera crujía y se astillaba. Gaara. Gritó Temari, su voz un desgarro entre el rugido del viento y el estruendo de la arena. Detente. No tiene que ser así. Gaara no volvió la cabeza hacia ella. Su mirada estaba fija en su padre. Yo no vine a matarte, Temari. Tú eres quien eligió venir con él. Ahora estás en mi campo. Kankuro, sudando bajo su maquillaje, apretó los mandos hasta que le sangraron los dedos. Nos obligaron. ¿No lo entiendes? Es la aldea. Entonces aprende, respondió Gaara, y su voz era plana, sin reproche, solo un hecho, lo que se siente cuando la aldea te usa como escudo y como lanza. Aprende el precio de la obediencia ciega. Rasa, viendo cómo su técnica más poderosa era desintegrada grano a grano, intentó un ataque desesperado y directo. Concentró toda su arena en una lanza perfecta, reluciente, y la lanzó como un rayo dorado directo al corazón de su hijo. La arena de Gaara no formó un escudo. Simplemente se extendió como una mano gigantesca y atrapó la lanza a mitad del vuelo. Y luego, con un gesto casi despreocupado, la trituró. El sonido fue el de millones de cristales rompiéndose a la vez. La lanza se disolvió en un simple montón de polvo inofensivo que la brisa se llevó. En los ojos de Rasa, por primera vez en años, asomó una sombra de algo que no era ira, sino miedo puro, primordial. El miedo de un hombre que ve derrumbarse los cimientos de todo su poder. «Vuelves a ser mi arma», tartamudeó, la voz quebrada por el esfuerzo y la incredulidad. «Te ordeno», la arena de Gaara respondió antes de que terminara la frase. Una masa compacta, rápida como un látigo, golpeó a Rasa en el plexo solar con la fuerza de un ariete. El Kazekage salió despedido hacia atrás, los pies levantados del suelo, y cayó de rodillas con un golpe sordo, vomitando un chorro de sangre y bilis. Temar y Kankuro se lanzaron hacia él al unísono, el instinto de proteger al padre superando por un segundo todo lo demás. Gaara los dejó llegar. No por piedad, sino por cálculo. Para que vieran de cerca el abismo. Para que midieran la distancia insalvable que él había recorrido. Si vuelves a referirte a mí como un arma, dijo Gaara, inclinándose ligeramente, su voz un susurro que sin embargo cortó el estruendo del desierto, no te enterraré en la arena. Te enterraré con ella, gramo a gramo, y te dejaré allí para que el desierto decida cuándo olvidarte. Rasa levantó la cabeza, la barbilla chorreando escarlata. Intentó hablar, pero solo salió un burbujeo. Suna, Suna, cortó Gaara, terminante, es tu excusa. No mi dueño. Nunca lo fue. Mientras la arena de Gaara comprimía el espacio, dominando el campo, Kimimaro se ocupaba del resto. Kimimaro no peleaba para vencer, peleaba para borrar la amenaza. Se movía por la línea de Suna con la economía mortal de un cirujano de batalla. Un hueso que emergía de su palma como una espada atravesaba un torso de lado a lado. Un giro, y una lanza ósea seccionaba piernas a la altura de la rodilla. Un movimiento de su dedo, y una lluvia de proyectiles de hueso perforaba brazos levantados, desarmando sin matar, a menos que el dueño del brazo insistiera. Shura, el usuario de la lanza de 3 filos, entró en el campo con un grito agresivo, buscando un duelo épico, un choque de estilos que cantaran su nombre. Kimimaro no le dio un vuelo. Le dio una ejecución. Un hueso largo, afilado como una edle de acero, surgió de su antebrazo en una estocada perfecta. Atravesó el pecho de Shura justo bajo el esternón. El shinobi se quedó mirando, con ojos de sorpresa absurda, la punta blanca y limpia que salía por su espalda. Kimimaro giró la muñeca.
Adentro, el hueso se expandió en forma de estrella, destrozando órganos y costillas. Luego lo retiró de un tirón. Shura cayó de rodillas, luego de lado, un saco vacío cuya arrogancia se había esfumado con su último aliento. Baki llegó un segundo después, su rostro era una máscara de seriedad profesional. No venía a proclamar nada. Venía a eliminar un obstáculo. Eres el perro guardián de este lugar, dijo, midiendo la distancia con la mirada de un estratega. El muro de huesos que hay que derribar. Kimimaro lo miró, y en sus ojos verdes no había emoción, solo la certeza de una función. Soy el límite, corrigió. Tú eres quien intenta cruzarlo. Baki lanzó su técnica sin aviso. Una ráfaga de viento cortante, Taitopa, que silbó como una sierra gigante a través del aire. Kimimaro cruzó los brazos frente a sí. Su piel se endureció, sus huesos se densificaron bajo la superficie formando una coraza natural. La hoja de viento impactó, arrancándole jirones de la túnica y dejando un fino surco sangrante en su hombro. Kimimaro ni se inmutó. Dio un paso adelante, luego otro, avanzando contra la corriente de aire cortante que le abría más cortes superficiales. ¿No sientes dolor?, observó Baki, su concentración intacta. El dolor es una señal, respondió Kimimaro, ya a distancia de golpe. Yo ya recibí mi diagnóstico hace tiempo. Ahora solo ejecuto. Y se movió, no para defenderse, sino para terminar lo que Baki había empezado. En el flanco norte, entre las colinas, Aku había convertido el paso estratégico en una frontera intransitable. El muro de hielo que se alzaba era más que una barrera. Era una declaración. Liso, impenetrable, reflejando el cielo gris. Delante, una línea de escarcha perfectamente dibujada en la roca marcaba el límite. De esta línea no pasan, anunció, y no repitió la advertencia. Los primeros shinobis de Iwa, endurecidos por décadas de guerra en la roca, se lanzaron igual. Eran la punta de lanza, sacrificables. Aku levantó dos dedos de su mano derecha. El aire frente a ella no se enfrió, se cristalizó. Surgió una nube de polvo de diamante, millones de microcristales de hielo más duros que el acero, que barrieron a los atacantes como una tormenta de arena afilada. Golpearon rostros, se incrustaron en ojos, cortaron gargantas expuestas. La piel no se congelaba, se desgarraba en miles de cortes finos y profundos. Los gritos fueron breves, ahogados por la sangre que llenaba sus bocas. Un shinobi más rápido logró cruzar la nube y dio 2 pasos al otro lado. De sus botas, el hielo brotó como una enredadera voraz, trepando por sus piernas, su torso, sus brazos en el parpadeo de un ojo. Quedó inmóvil, una estatua de horror congelado en el instante de comprender su error. Otro intentó saltar por encima del muro. Una estalactita de hielo se formó en el aire sobre él y le cerró el cuello a mitad del salto. Cayó al suelo ya rígido, y el impacto lo partió en varios bloques nítidos. Iwa, fiel a su doctrina, empujó con más fuerzas. La montaña no retrocede. Aku extendió la palma de su mano hacia el suelo. Anillos congelantes, círculos perfectos de hielo azul profundo, surgieron alrededor de los tobillos y rodillas de los que avanzaban. Los huesos y tendones se congelaron al instante, trabando las articulaciones. Los cuerpos, privados de soporte, cayeron como árboles. Los gritos fueron cortos, sofocados cuando el frío, implacable, ascendió por sus torsos y les heló los pulmones desde dentro, silenciándolos para siempre. No se detengan. Es solo una técnica. Rompamos el hielo. Rugió un capitán desde atrás, su voz áspera por el esfuerzo de mantener la moral. Pero la línea se detuvo. No por desobediencia, sino por instinto animal. El terror ante lo incomprensible, ante una muerte tan limpia y silenciosa, era más fuerte que el entrenamiento. Fue entonces cuando la orden llegó desde la retaguardia. Una voz vieja, cansada, pero cargada de la autoridad de la roca misma. Ann. Rossi. Onoki no iba a desperdiciar más carne de cañón contra una pared así. Adelante. Rompan ese hielo. Ann avanzó, su enorme armadura negra rechinando levemente, su rostro serio como una losa. Resi lo siguió, con menos convicción, sus pasos pesados. Esto no me gusta, murmuró Resi para sí, pero lo suficientemente alto para que Ann lo oyera. Ann no respondió. Su mera presencia, la densidad de su chakra, era respuesta suficiente. Aku los observó acercarse. No retrocedió ni un centímetro. Ustedes dos no tendrían por qué estar aquí, dijo, su voz clara a pesar de la distancia. No sois herramientas sin voluntad. Resi apretó la mandíbula, un destello de algo amargo en sus ojos. Y tú no tendrías que ser la pared que nos obligan a derribar. Aku no respondió.
En su lugar, levantó ambas manos esta vez. El aire a su alrededor emitió un crujido agudo, como si el frío estuviera quebrando la realidad misma. El hielo del muro y del suelo se densificó, volviéndose de un azul oscuro, casi negro, la promesa de un frío absoluto. Anne y Resi dieron su primer paso, sincronizado, hacia la línea marcada en el suelo. Yaku los esperó, un invierno paciente y letal en medio del campo de batalla. En el frente central del valle, la fuerza principal de Konoha finalmente se decidió a actuar, a tomar el santuario por la fuerza bruta, que siempre había sido su argumento final. Pero Naruto seguía sentado. Esa simple inmovilidad era un enigma que rompía la lógica de todo shinobi entrenado para el conflicto. No era una postura defensiva. No era una provocación evidente. Era la negación misma de la necesidad del conflicto, y eso resultaba más desconcertante y exasperante que cualquier grito de guerra. Sasuke dio otro paso, el primero de muchos que lo separaban de su antigua vida. Sus ojos, fríos como el acero, clavados en la figura dorada. «Levántate y pelea», exigió, y cada palabra era un filo. Naruto no abrió los ojos. «Ya estoy donde debo estar. La pelea no empieza porque yo me levante. Empieza porque ustedes no pueden dejar de avanzar». Kiba gruñó, la bestialidad a flor de piel. «Deja de actuar como si fueras algo superior. Como si no fuéramos dignos de que te muevas». Naruto respondió, su voz carente de la emoción que Kiba buscaba provocar. «No actúo como superior. Actúo como alguien que no empezó esto. Ustedes eligieron venir a destruir. Yo elegí quedarme a proteger. La diferencia no es de poder, es de intención». Danzo, con la paciencia de un viejo depredador, chasqueó la lengua. El sonido fue seco, un disparo en la tensión. Sasuke. Kiba. Sora. Pronunció los nombres como quien da cuerda a herramientas. Rompan esa farsa de calma. Ahora. Sora se movió primero, no por valor, sino porque era el recurso más desechable y predecible de Danzo. El chakra rojizo y corrupto comenzó a brotar de él, una erupción de odio y poder prestado. Su piel se tensó, sus rasgos se deformaron. Una cola de chakra, luego otra, una tercera, la cuarta comenzaba a formarse, un manto de energía maligna. «No me obligues a esto», gruñó Sora, pero la frase sonaba hueca, devorada por el poder que lo consumía. Kiba no esperó a que la transformación se completara. Con un aullido, se lanzó como una bestia, velocidad pura y rabia cruda, su intención simple: alcanzar y destrozar al hombre que se atrevía a ignorarlos desde el suelo. Naruto, sin levantarse, alzó su mano derecha, la palma hacia Kiba. Un anillo de luz dorada, perfectamente circular y del grosor de un hilo, apareció alrededor del cuerpo de Kiba en pleno aire. Temprin. No fue un ataque, fue una redefinición del espacio. El anillo se cerró con una precisión absoluta, y Kiba quedó suspendido, inmóvil, atrapado no por fuerza bruta, sino por una restricción pura de chakra que anulaba todo impulso muscular. Sus ojos se abrieron de par en par, la rabia instantáneamente reemplazada por un pánico ciego al sentirse completamente a merced. Naruto ni siquiera volvió la cabeza hacia él. «Te advertí sobre cruzar la línea», dijo, como comentando el clima. Akamaru, viendo a su compañero atrapado, chilló y se abalanzó con los colmillos brillantes. El mismo anillo de luz, idéntico, apareció y se cerró alrededor del cuerpo del perro ninja a centímetros del suelo. Akamaru quedó suspendido, un gruñido atrapado en su garganta, temblando impotente. Kiba, con el rostro contraído por el esfuerzo, intentó forzar su chakra para romper la restricción. Su energía chocó contra los límites del anillo y se disipó sin efecto alguno, como un puñetazo contra un muro de acero infinito. Sasuke presenció el intercambio y un hervor de ira incontrolable le subió por la garganta. Ver a Naruto neutralizar una amenaza sin siquiera moverse, sin dignarse a abrir los ojos, era la humillación última. «Basta con tus trucos de feria». Rugió, y su propio chakra explotó hacia afuera en una onda oscura y eléctrica. El Sharingan giraba salvajemente en sus ojos. Kakashi se movió al lado de su antiguo alumno, su postura relajada pero lista, la máscara ocultando cualquier expresión. No dijo nada. No hacía falta. Su presencia a un lado de Sasuke era un endoso tácito, una decisión tomada. Naruto seguía sentado. No por contención, ni por desprecio. Por un control total del ritmo de la batalla. Él decidía cuándo y cómo escalaría. Sora, mientras tanto, dio un paso más. La cuarta cola de chakra se definió por completo, un pequeño kyuubi de odio puro. Estaba al borde mismo de la quinta, el punto de no retorno donde el chakra dentro de él tomaría el control por completo.
Naruto, finalmente, inclinó la cabeza ligeramente, como si escuchara una conversación distante, un susurro en el viento que solo él podía percibir. Dentro de su mente, en el espacio vasto y ordenado de su conciencia, el recinto mental estaba abierto. No era la cloaca húmeda de su infancia, sino una cámara de columnas infinitas y suelo liso, iluminada por una luz dorada y serena. El tesoro del cielo, manifestado. En el centro, Kurama, el Kibi, estaba sentado sobre sus ancas como una bestia ancestral. Ya no estaba encadenado a un odio eterno, sino anclado a un pacto de mutuo respeto y poder compartido. Naruto no formó un sello, no murmuró una orden. El pensamiento fue directo, claro, una intención pura transmitida a través del vínculo. Suprime. Kurama, al otro lado del vínculo, ni siquiera gruñó. Solo inclinó su enorme cabeza, y un destello de su voluntad, del poder primordial que era maestro de todo chakra bestial, se extendió a través de la conexión. Afuera, en el mundo real, Sora estaba en el clímax de su transformación. La quinta cola comenzaba a brotar, su cuerpo a deformarse, su humanidad a desvanecerse en un rugido de furia, cuando, de golpe, el chakra se le desvaneció. No fue que se disipara o se debilitara. Fue como si alguien hubiera cerrado un grifo maestro en el núcleo mismo de su ser. El manto rojo de energía se deshizo como humo. La deformación retrocedió instantáneamente. Los ojos de Sora, llenos de ira bestial un segundo antes, se volvieron vidriosos, vacíos de comprensión. Un gemido de confusión absoluta le escapó, y luego sus piernas cedieron. Se desplomó como un muñeco de trapo, golpeando el suelo con un golpe sordo, completamente inconsciente, sin un rasguño pero vaciado de la fuerza que lo poseía. El silencio que cayó sobre el frente de Konoha fue absoluto, roto solo por el sonido lejano de la batalla en otros frentes. Decenas de pares de ojos miraban el cuerpo caído de Sora, luego a Naruto, aún sentado, imperturbable. ¿Qué le hiciste?, susurró un Chunin, su voz temblorosa. Naruto no respondió. No necesitaba hacerlo. La demostración había sido más elocuente que cualquier explicación. Sasuke dio otro paso, la furia en su interior cristalizándose en una determinación fría y afilada. Eso no fue tu fuerza. Acusó, señalando a Naruto con un dedo acusador. Fue un truco, un robo. Naruto, por fin, alzó el mentón. Sus párpados seguían cerrados. Fue control, corrigió, su voz tan calmada como siempre. Control sobre el flujo del poder. Algo que tú sigues persiguiendo a golpes y odio, sin entenderlo nunca. Danzo tosió, un sonido seco e irritado. No estaba impresionado por el despliegue de poder, estaba furioso por la facilidad con que Naruto desarmaba sus herramientas. Y así, ordenó, sin apartar su ojo único de Naruto. Ahora. Rompe esa resistencia familiar de una vez. Yashi se lanzó. No con una técnica sofisticada, sino con la fuerza bruta de un patriarca acostumbrado a ser obedecido. Un golpe directo de palma, cargado de chakra yuga, buscaba impactar el costado de Hinata, romper meridianos, imponer la jerarquía a través del dolor. Hinata no retrocedió. No adoptó una guardia defensiva del Hadouken. Extendió un dedo índice de su mano derecha, y una presión mental invisible, una restricción perfeccionada en el santuario, cayó sobre Yashi como una red de acero forjada en voluntad pura. El patriarca quedó atrapado en medio de su carga, congelado, cada músculo paralizado, sus ojos abiertos por una sorpresa que rápidamente se tornó en horror al darse cuenta de que no podía moverse ni un milímetro. ¡Qué maldita! Logró expulsar entre dientes, su voz de un sonido roto y ahogado. Hinata se acercó. No con la velocidad de la furia, sino con la calma deliberada de una cirujana. No había odio en sus ojos blancos, solo una resolución fría y absoluta. Esto, dijo, su voz clara en el silencio atónito, es lo que le haces a otros cuando crees que tu voluntad es ley. Es la sensación de tu propia jaula. Y entonces, actuó. No con el Hadouken sutil que cerraba puntos de chakra. Con un golpe directo, limpio y brutal, metió su puño en el abdomen de Yashi. No solo buscaba causar dolor, buscaba romper su voluntad. La fuerza, canalizada con una precisión letal, quebró costillas y comprimió órganos internos. Un chorro de sangre y aire viciado salió por la boca abierta de Yashi. Hinata no le dio tiempo a reaccionar, a caer. Un segundo golpe, un revés con los nudillos, impactó directamente en el rostro del patriarca. El sonido de la nariz quebrándose fue nítido. Varios dientes saltaron, manchados de rojo. Un tercer golpe, un golpe seco a la garganta, lo justo para colapsar la tráquea y dejarle sin aire, sin voz. Solo entonces liberó la restricción.
Yasuke cayó como un fardo pesado, golpeando el suelo de tierra con la cara primero. Su cuerpo se convulsionó, un temblor espasmódico, el pecho luchando por encontrar un ritmo respiratorio que ya no funcionaba correctamente. Intentó arrastrarse, levantar una mano. No pudo. Hinata se agachó a su lado. Lo agarró del cabello, ahora enmarañado y sucio de sangre y polvo, y le obligó a levantar la cabeza para que sus ojos nublados por el dolor y el shock se encontraran con sus pupilas blancas e implacables. «¿Vives?», le dijo, y cada palabra era un clavo, porque quiero que recuerdes este momento cada vez que pienses en mandar, en romper, en marcar a alguien. Vives por mi gracia. No por tu fuerza. Lo soltó. La cabeza de Yasuke cayó de nuevo contra el suelo, y allí se quedó, al borde del desvanecimiento, respirando con un horrible sonido burbujeante. Neji, que había presenciado todo y dio un paso adelante. Sus ojos, también blancos, estaban llenos de una tormenta de emociones. Shock, rabia, una culpa antigua, y algo parecido al miedo. «Hinata», dijo su nombre, y fue un sonido extraño en su boca. Hinata se giró hacia él, el Byakugan aún encendido, las venas palpitando. «Tú también elegiste venir, Neji», dijo, sin acusación, solo constatando un hecho. «Ahora eliges si cruzas la línea que él cruzó». Neji apretó los dientes, sus puños temblorosos. La jaula del destino, la del clan, se desmoronaba ante sus ojos, y la libertad que veía era tan aterradora como la esclavitud. Kakashi y Sasuke, ignorando momentáneamente el drama familiar, habían fijado su atención total en Naruto. Kakashi con la postura profesional y letal de un maestro asesino que sabe que se enfrenta a algo fuera de su escala. Sasuke con la necesidad ardiente, desesperada, de demostrar que podía igualar, superar, destruir esa calma que lo negaba. Naruto, por fin, se puso de pie. No fue un movimiento rápido ni dramático. Se levantó con la misma calma con la que se había sentado, desplegándose desde la posición de meditación hasta quedar de pie, erguido, en un solo movimiento fluido. El suelo bajo sus pies crujió, no por su peso, sino por la intensa presión de su chakra contenido que ahora se liberaba ligeramente, anclándolo a la tierra. Sus ojos permanecieron cerrados. Su armadura dorada brilló más, como si estuviera tallada en oro vivo. «Bien», dijo, y su tono era plano, definitivo. Ya hicieron su primer movimiento real. Sasuke se tensó como un resorte, cada músculo listo para lanzarse en un ataque total. Kakashi lo miró de reojo, su voz un susurro urgente. «No te adelantes, Sasuke. No es como cualquier enemigo». Sasuke no respondió. Su Sharingan giraba, analizando, buscando una apertura, una debilidad, cualquier cosa en esa perfección estática. Neji, por su parte, dio un paso más hacia Hinata, su dilema aún sin resolver. Y en ese instante, con los 4 frentes del santuario ardiendo en combate y el corazón mismo del valle al borde del choque definitivo, la batalla por la existencia del santuario del remolino entró en su fase más cruenta y decisiva. Tsunade no esperó a que el dolor terminara de acomodarse en el cuerpo de Jiraiya. Lo vio tensar el hombro, intentar recuperar aire y volver a juntar chakra con esa terquedad que siempre confundía con voluntad. Y lo cortó antes de que esa terquedad se convirtiera en ventaja. Jiraiya lanzó sellos con la mano sana y escupió una mezcla de aceite que se extendió por el suelo como una trampa preparada. El siguiente aliento fue fuego. El corredor del santuario se encendió con una pared naranja que mordía columnas y techo. Tsunade avanzó igual. El calor le quemó la piel y le levantó humo del hombro. Su respiración no se rompió. Solo cambió el ritmo, como si el cuerpo decidiera gastar lo necesario y nada más. El olor a quemado quedó en el aire. Jiraiya aprovechó el segundo de humo para moverse hacia un lateral, buscando ángulo para un Rasengan y distancia para no ser alcanzado. «Jiraiya-chan», gruñó Ka, pegado a su hombro. «Deja de entrarle de frente. Te está leyendo». Ma se asomó por encima de la ropa de Jiraiya, cara tensa. Ella no está aguantando. Te está dejando mover para tener donde rematarte. Jiraiya no respondió. No porque no los oyera. Porque si respondía, se quebraba el enfoque. El Rasengan se formó en su palma con un zumbido que llenó el corredor. Esta vez lo lanzó sin aviso, directo al centro, como si quisiera abrirle el torso y acabar la pelea con una sola intención. Tsunade giró apenas, esquivó por un filo mínimo y metió un puñetazo al costado de Jiraiya. El golpe no fue para apartarlo. Fue para romperle el tronco por dentro. Jiraiya sintió el crujido en las costillas y el aire saliéndole de golpe. El Rasengan se le torció en la mano por la falta de control.
La técnica se deshizo como si se le hubiera apagado el motor. Jiraiya intentó recuperar el equilibrio con un paso largo. Tsunade lo siguió con una patada al muslo. La pierna falló. El cuerpo se inclinó. Tsunade le clavó un golpe al estómago y lo levantó del suelo como si pesara nada. Jiraiya voló hacia atrás, chocó con una columna y la piedra se abrió en grietas largas. Cayó de rodillas, tosió, y cuando intentó levantar la cabeza, Tsunade ya estaba encima. No te alcanzó con traer soldados, dijo ella, voz baja, clara. Tenías que venir tú. Jiraiya apretó los dientes, levantó la mano para sellos. Tsunade le pisó la muñeca otra vez, aplastándolo contra el piso. El dolor le subió por el brazo como un golpe directo al sistema. Jiraiya soltó aire con rabia, quiso girar, quiso morder, quiso empujarla con el cuerpo. Tsunade no le dio espacio. Lo golpeó con la otra mano en la cara. La cabeza se le fue de lado. El suelo se manchó con saliva y sangre. Pa soltó un insulto por lo bajo. Jiraiya-chan, estás peleando mal. Jiraiya intentó levantar la rodilla para golpearla en el costado. Tsunade bajó el peso, lo inmovilizó con fuerza pura y le metió el talón al pecho. No para marcar distancia. Para hundirlo. Jiraiya se dobló. El aire se le fue. La visión se le quebró en bordes. Y aún así, volvió a intentar. Siempre volvía a intentar. Con la mano sana, soltó una lluvia de agujas de cabello endurecido, un abanico de puntas negras buscando atravesar ojos y garganta, obligarla a cubrirse. Tsunade giró los hombros y las agujas rebotaron en su chakra endurecido como si hubieran chocado contra metal. Algunas se clavaron superficialmente, y su piel se cerró de inmediato, anulando la victoria de la técnica en el mismo instante en que ocurría. Jiraiya abrió los ojos un poco más. No por miedo. Por frustración. ¿Qué carajo te hicieron? Escupió. Tsunade le devolvió una sonrisa sin humor. Nada que tú no pudiste hacer por ti mismo si dejabas de vivir para impresionar a mujeres en bares. Jiraiya rugió y creó una ola de barro con un sello rápido. El terreno se volvió pegajoso, pesado, tragando tobillos y rodillas. Quería anclarla. Quitarle esa movilidad que lo estaba destrozando. Tsunade no se ancló. Saltó. Cayó más adelante con un impacto que reventó el barro y lo volvió inútil alrededor de sus pies. No vas a convertir mi santuario en tu pantano, dijo. Jiraiya se movió hacia atrás, juntó chakra y lanzó una técnica de barrera de sonido con Pa y Ma, intentando sacudir la coordinación de Tsunade, romperle el ritmo, obligarla a cometer un error. El aire vibró. Una presión rara quiso entrarle en el oído, como si alguien tratara de desordenarle el cuerpo desde adentro. Tsunade cerró un ojo un segundo. Luego caminó hacia adelante y el vibrar se cortó como si lo hubieran apagado. Pa se quedó serio. Ese control. Ma apretó la boca. No es solo fuerza. Está usando el natural como si fuera parte del pulso. Jiraiya lo sintió y entendió algo peor. No había resquicio que explotar. No había una falla básica. Lo único que le quedaba era insistir hasta que ella se cansara. Pero Tsunade no estaba cansándose como humano normal. La piel chamuscada se cerraba. Los cortes se borraban. El desgaste existía, sí, pero era profundo, silencioso, y ella lo gestionaba como médico. Sin dramatizar, sin regalarlo. Jiraiya levantó el Rasengan otra vez, más grande, más denso, empujándolo con todo lo que tenía de senjutsu imperfecto. El zumbido se convirtió en un bramido. Ahora. Ordenó Ta. No lo sueltes, Jiraiya. Ma se pegó más, concentrando energía. Jiraiya se lanzó. Tsunade no esquivó esta vez. Lo recibió. El Rasengan le mordió el antebrazo. La piel se abrió. El músculo se desgarró. El dolor fue real. Y aún así, Tsunade se metió más cerca en vez de retroceder. Agarró el brazo de Jiraiya por encima del codo y lo cerró como una prensa. Jiraiya sintió el hueso crujir. El Rasengan perdió forma. El chakra se dispersó. Tsunade aprovechó la cercanía y le metió un cabezazo en la nariz. No fue bonito. Fue directo. Jiraiya se tambaleó con la cara hecha pedazos, la visión llena de estrellas, la sangre cayéndole por la boca. Y Tsunade no lo dejó respirar. Puñetazo al hígado. Puñetazo al pecho. Golpe con el codo al cuello. Cada impacto tenía un propósito. Romper sostén, cortar aire, quebrar voluntad. Jiraiya cayó de lado. Intentó levantarse con una mano y una rodilla. Tsunade lo agarró del chaleco y lo arrastró como si fuera un saco. Lo lanzó contra el suelo otra vez. La piedra se quebró debajo de su espalda. Jiraiya soltó un sonido que no era palabra. Era el cuerpo quejándose de existir. Pa habló con rabia contenida, mirando a Tsunade como si quisiera morderla. Tsunade-chan. Ya basta. Si lo sigues así, lo matas. Tsunade no le devolvió la mirada al sapo.
Se la devolvió a Jiraiya. No lo voy a matar, dijo. Lo voy a dejar fuera. Jiraiya levantó la cabeza con esfuerzo. No puedes, susurró. Tsunade acercó la mano. El bisturí de chakra apareció. Esta vez no fue pequeño. Creció, estable, largo, como una hoja. Un filo limpio hecho de chakra natural mezclado con el suyo, tan preciso que no temblaba. Jiraiya se quedó quieto un segundo. Paima también. Eso, no, murmuró Jiraiya, por primera vez sonando menos seguro. Sí, respondió Tsunade. Ya pasamos el punto de convencer. Jiraiya intentó empujarla con un golpe desesperado, con el cuerpo, con lo que fuera. No le quedaba técnica buena. Solo quedaba orgullo. Tsunade giró la hoja. Cortó. No hubo discurso, ni pausa, ni intento de asustar. El corte fue rápido, preciso, con intención de inutilizar de forma definitiva. Jiraiya gritó y se desplomó con el brazo colgando, inútil, sin fuerza para sellos ni para sostener chakra como antes. El dolor lo dejó blanco. Ma cerró los ojos un instante. Se acabó, Jiraiya-chan. Pa miró a Jiraiya con una mezcla de furia y tristeza. Te lo dijimos. Jiraiya intentó arrastrarse igual, todavía intentando ponerse de pie, todavía intentando cumplir. Tsunade se levantó encima de él, respirando más fuerte al fin. El cansancio estaba en su postura. La piel quemada, el uniforme roto, el modo sabio manteniéndose por disciplina, no por comodidad. No te tengo odio, dijo. Lo que tengo es memoria. Y ya no te voy a permitir que uses tu historia para justificar tus órdenes. Jiraiya escupió sangre. Danzo, quiere esto. Danzo no pelea, lo cortó Tsunade. Danzo manda a otros a romperse. Tú eres el ejemplo perfecto. Le puso el pie sobre la pierna de Jiraiya, justo donde podía cortar la movilidad de una vida entera. Te vas a quedar vivo, dijo. Te vas a quedar consciente el tiempo suficiente para entenderlo. Y si vuelves a intentarlo, la próxima no hay fuera. Hay fin. Jiraiya quiso hablar. Tsunade bajó el peso. La pierna se quebró. No con un crujido teatral, sino con un sonido seco que cortó la respiración de Jiraiya. Él gritó, se arqueó, y el cuerpo se le apagó un segundo, como si el dolor lo desconectara por instinto. Tsunade se apartó al final, dejando a Jiraiya tirado, respirando mal, vivo, destruido. Paima lo sostuvieron con chakra, evitando que se muriera por shock, por pura terquedad de ellos también. Nos lo llevamos, gruñó Pa. Tsunade asintió una vez. Sáquenlo, dijo. Y dile a tu gente que si vuelve a pisar este lugar con órdenes, lo recibo igual. Pero no queda nadie para contarlo. Pa soltó una risa amarga. Ya entendimos. Ma no dijo nada. Solo miró a Tsunade como quien mira una puerta cerrada. Luego desaparecieron con Jiraiya. Tsunade se quedó sola en el corredor, respirando, con la piel chamuscada cerrándose lento, con la sensación de haber ganado y pagado. No celebró. Se dio la vuelta y caminó, porque afuera el mundo seguía ardiendo. En el flanco de Suna, el aire era arena y gritos cortos. Kimimaro se movía dentro de la línea enemiga como si la línea no existiera. No perseguía. Atravesaba. No improvisaba. Ejecutaba. Uno vino con kunai al cuello. Kimimaro giró el torso y un hueso emergió de su antebrazo como una lanza. La embestida se convirtió en final. El cuerpo cayó antes de terminar el movimiento. Dos intentaron rodearlo. Kimimaro los cortó sin detener el paso. Un giro, un golpe, y la formación se abrió en el peor sentido, en miedo. El siguiente grupo intentó mantener distancia con armas largas y viento, buscando cortarlo desde lejos, frenarlo, hacerlo sangrar hasta que el cuerpo se cansara. Kimimaro se dejó cortar, no porque no pudiera evitarlo, sino porque no le importaba el corte cuando el objetivo era llegar. Avanzó con una calma enferma, sin gritar, sin apurar, y cuando estuvo dentro, la fuerza cambió de lado. Sacó eso desde la espalda, desde el hombro, desde el brazo, formando cuchillas vivas. Cada impacto dejaba a alguien en el suelo. Y entonces, cuando Suna intentó cerrar filas de verdad, cuando buscaron ponerlo en una caja, Kimimaro decidió que ya era suficiente. Shikotsunyaku, murmuró. El bosque de huesos reventó desde el suelo. No fue una técnica bonita. Fue el terreno volviéndose trampa mortal. Puntas blancas emergieron en masa, en una franja amplia, atravesando botas, torsos, piernas, troncos, cortando el avance, destrozando la idea de empujar. Los de adelante quedaron clavados. Los de atrás intentaron frenar. Los del medio no supieron qué hacer. Kimimaro se movió entre las estacas con precisión, usando el propio bosque como ventaja. Saltaba entre puntas, caía, cortaba, volvía a saltar. No había heroísmo en lo que hacía.
Había limpieza. Baki apareció en ese caos como lo único que todavía intentaba sostener la operación. Su mirada no tembló al ver el bosque. No se permitió ese lujo. Entró por un costado con viento cortante, buscando abrir un espacio y sacar gente. Kimimaro lo vio venir y no se apartó. Baki lanzó la ráfaga. Kimimaro se cubrió con hueso. La técnica le arrancó piel, le abrió el hombro, le dejó el torso marcado. Kimimaro no bajó la vista al corte. Dio un paso. Baki apretó los dientes. «No eres humano», dijo. Kimimaro respondió simple. «No vine a ser humano». Baki intentó una segunda ráfaga, más concentrada, apuntando al cuello, al punto donde todo se decide. Kimimaro se metió debajo del corte con un giro mínimo y clavó un hueso directo al centro del pecho de Baki. Baki se quedó quieto un instante, como si el cuerpo no quisiera aceptar lo que pasó. Kimimaro empujó. Baki cayó de rodillas, tosiendo, sin aire, sin fuerza para levantar la mano. Kimimaro retiró el hueso y Baki se desplomó de lado. No hubo última frase larga. Solo una mirada fija, apagándose. Los shinobi de Suna lo vieron. La línea se rompió de verdad. Y entonces, más allá de ese bosque, la guerra principal del flanco se decidía en arena. Rasa peleaba con todo lo que tenía. Su arena dorada se movía como látigos, como muros, como lanzas, intentando encerrar, inmovilizar, aplastar. Su intención era clara. Recuperar al arma o romperla si no volvía. Temari y Kankuro estaban a sus lados. No estaban allí por ganas. Estaban allí porque el Kazekage los arrastró con su orden y con su miedo a perder control. Sus manos obedecían aunque la cara dijera otra cosa. Temari golpeó con el abanico, levantando viento para cortar la arena de Gaara, para abrir espacio, para obligarlo a defenderse. Gaara no se movió hacia atrás. La arena de Gaara se levantó como pared más densa, más pesada, más rápida. El viento chocó y murió ahí, como si la propia arena lo ahogara. Kankuro soltó títeres y cables, intentando atacar por ángulos múltiples, buscando forzar a Gaara a dividir atención. Gaara no dividió nada. Su arena agarró los títeres por articulaciones, los apretó, los dobló. Las marionetas se quebraron como si fueran frágiles de verdad. Cables cortados. Madera aplastada. Metal torcido. Kankuro se quedó con las manos vacías y el pecho apretado. «Gaara», dijo, sin fuerza. Gaara lo miró un segundo. «No vine a matarlos», dijo. «Ustedes vinieron a pararme». Temari apretó el abanico con rabia y culpa. Rasa se metió en esa conversación con un golpe de arena dorada directo al torso, buscando atravesar y terminar. La arena de Gaara la interceptó a mitad de camino y la trituró en polvo. Rasa apretó la mandíbula y forzó más. Intentó formar su propio ataúd alrededor de Gaara, apretar desde fuera, estrangular el espacio. Gaara abrió la mano. Y el espacio alrededor de Rasa se cerró en respuesta. El ataúd de arena atrapó a Rasa entero. Temari dio un paso por instinto. Kankuro la sujetó del brazo. «No te metas», dijo, con la voz rota. «No hay forma». Temari tembló, pero se quedó. Dentro del ataúd, Rasa empujó. Se notaba. La arena temblaba, resistía, intentaba no perder forma. Gaara habló sin emoción, como si estuviera dictando una consecuencia. «Naruto fue claro», dijo. «Los líderes caen». Rasa gritó dentro, un sonido apagado por la arena. Gaara cerró el puño. La arena apretó. No fue un aplastamiento rápido para que se viera bonito. Fue presión constante, implacable, rompiendo sostén, rompiendo orgullo, rompiendo el cuerpo hasta que dejó de resistir. El ataúd tembló una vez más. Luego se quedó quieto. Gaara abrió la mano y el ataúd se deshizo. Rasa cayó al suelo sin levantarse. El silencio se clavó en Suna. Temari bajó el abanico. No por respeto. Por derrota real. Kankuro miró a su padre y se quedó sin palabras. Su garganta tragó aire, pero no encontró frase. Gaara los miró de nuevo, más duro. «Vivan», dijo. «Y si vuelven a caminar detrás de órdenes así, la próxima no los aparto». Temari apretó los dientes, conteniendo lágrimas que no quería regalarle a nadie. Kankuro sintió una vez, apenas. Detrás de ellos, los shinobi de Suna empezaron a retroceder. No porque se reorganizarán. Porque ya no había mando. Porque Baki estaba caído. Porque el Kazekage estaba caído. Porque Kimimaro seguía de pie en medio del bosque como si pudiera hacerlo otra vez si era necesario. Kimimaro miró el retroceso y no persiguió. Se quedó al lado de Gaara, postura firme, sangre seca en el hombro, hueso aún visible como filo. «Se rinden», dijo Kimimaro, simple. Gaara asintió. «No los sigas», respondió. «Que lleven la lección». La arena se calmó un grado.
Suna, por primera vez en mucho tiempo, no se retiraba por estrategia, se retiraba por imposibilidad. Y con ese flanco terminado, el santuario ganó aire para lo que quedaba. En otro lugar del santuario, Tsunade caminó con el cuerpo agotado y la mente fría. No estaba celebrando, estaba contando heridas, calculando tiempos, midiendo la próxima presión. Había dejado a un Sannin vivo, pero fuera de combate, y sabía exactamente lo que eso significaba. Danzo ya no podía usarlo como lanza, solo como mensaje. Y afuera, en la arena, el mensaje ya estaba escrito. Suna había caído. El resto de frentes todavía ardía. Pero una parte del mundo acababa de entender algo que no quería aprender. El santuario no iba a caer por presión. Iban a pagar cada paso. El hielo del camino ya no era una pared intacta. 3 brechas lo atravesaban, reventadas por calor y presión brutales, pero la frontera seguía en pie. La línea de escarcha en el suelo se mantenía recta y pálida, un límite trazado con voluntad gélida. Todo el que la cruzaba sin permiso caía antes de dar 2 pasos, su cuerpo convertido en otra advertencia silenciosa. Aku estaba plantada delante de esa línea, un centinela inmóvil. El aire blanco de su aliento se deshacía en la quietud gélida. El calor de la lava le había arrancado una sección de la armadura del costado izquierdo, dejando al descubierto piel marcada con quemaduras rojas y brillantes que parecían vidrio fundido. No sangraba. El frío sellaba las heridas al instante, cristalizando la sangre antes de que brotara. Su armadura de chakra, ajustada al cuerpo como una segunda piel, mostraba zonas opacas y desgastadas por el impacto constante, pero aún mantenía su integridad. Al otro lado, Anne y Resi mantenían estados de bestia parcial. 3 colas de chakra oscilaban a sus espaldas, densas como plomo fundido, distorsionando el aire a su alrededor con calor visible. Más atrás, tropas de Iwa se movían con nerviosismo, empujadas por las órdenes y el miedo, sus ojos saltando entre la línea mortal y los 2 Hinjriki que eran su martillo. Onoki flotaba por encima de todo, suspendido por su técnica de ligereza. Su voz, dura y cortante como pedernal, atravesó el frente de batalla. No crucen la línea, ordenó, señalando a sus hombres con un gesto brusco. Ellos sirven de distracción, no de solución. Anne. Rosie. Aplasten esa barrera y a quien la defiende. Rosie dio un paso adelante, y la tierra a sus pies se abrió con un glu-glu espeso y profundo. Una lengua de lava, densa y rugiente como sangre de tierra, avanzó hacia la línea con la intención clara de engullirla y borrarla del mapa. No era un ataque dirigido a Aku. Era un intento de borrar la frontera misma. Aku no retrocedió ni un centímetro. Extendió la mano derecha, palma al frente, dedos ligeramente separados. El aire frente a ella se llenó de un destello plateado de cristales microscópicos. Polvo de diamante. Un chorro concentrado de frío absoluto, tan preciso como un láser, golpeó la superficie de la lava. La roca fundida chisporroteó violentamente y formó una costra negra y humeante al instante, como piel quemada. La costra duró exactamente un latido del corazón. La lava empujó desde abajo con un rugido sordo, reventó el hielo recién nacido y saltó en gotas incandescentes del tamaño de puños. Varias impactaron en el antebrazo izquierdo de Aku. La piel chisporroteó con un sonido breve y seco, levantando un olor agrio. Ella apretó los dientes, los músculos de la mandíbula tirantes, pero no emitió un sonido. Una fina capa de escarcha cubrió las quemaduras al instante, sellando el dolor. Anne aprovechó la apertura antes de que la última gota de lava tocara el suelo. Su chakra hirvió visiblemente y la armadura de vapor que lo envolvía se comprimió hasta formar una capa reluciente y distorsionada que emitía un silbido agudo. Se impulsó desde una posición baja, convirtiéndose en un ariete humano que buscaba destrozar a Aku por puro impacto cinético, no por técnica refinada. Aku se movió cuando su sombra ya la cubría. Desapareció del punto de impacto sin un sonido y reapareció a 2 metros exactos a la izquierda. No hubo estela, ni sonido de desplazamiento, ni perturbación del aire. Su bota tocó el suelo suavemente y dejó una flor de escarcha perfecta de 6 puntas. El golpe de Anne, cargado con la fuerza de 3 colas, estalló contra el muro de hielo a sus espaldas. La pared, ya dañada, se abrió en una nueva grieta profunda que crujió como un trueno durante 10 segundos mientras se propagaba. Aku giró la muñeca con la suavidad de quien dirige una orquesta, sin prisa, sin esfuerzo aparente. 3 espadas de hielo cristalino, tan transparentes que distorsionaban la luz a su través, se materializaron en el aire a su alrededor. Ya estaban formadas, con filos tan finos que el borde parecía desaparecer. No las tocó. Flotaron y se alinearon por su voluntad pura.
Una silbó hacia el cuello de Anne, otra hacia la axila izquierda donde la armadura de vapor era más delgada, la tercera hacia la rodilla ya vulnerable por su posición forzada. Anne, aún recuperándose del impacto fallido, alzó el antebrazo derecho. Su vapor se condensó instantáneamente en un escudo denso. La primera espada se detuvo contra él, agrietándose con un sonido de cristal quebrado, pero no se deshizo. Las otras dos encontraron su objetivo. La de la rodilla se clavó con un crujido húmedo y profundo en el tendón, deteniéndose solo al tocar hueso. La de la axila se deslizó entre dos placas de la armadura de vapor en movimiento y penetró la carne con un sonido sordo y carnoso. Un reguero de sangre oscura, mezclada con chakra hirviente que humeaba al contacto con el aire frío, brotó y comenzó a congelarse en el acto. Anne retrocedió un paso pesado, sorprendido no tanto por el dolor, sino por la precisión quirúrgica del ataque. Su respiración se volvió un gruñido profundo, que hacía vibrar el vapor a su alrededor. «No te hagas la mártir», rugió, la voz grave y cargada de una presión que hacía temblar el suelo. «Nadie va a venir a salvarte». Aku lo miró directamente. Sus ojos, fríos y claros como el lago helado de la aldea oculta, no mostraron emoción, ni ira, ni miedo. Solo una atención total. «No espero salvación», respondió, su voz estable y clara, cortando el gruñido de Anne. «No defiendo un pueblo. Defiendo un hogar. Y no permitiré que lo manchen». Rosie, viendo a Anne herido, levantó el brazo en un movimiento amplio. No formó un sello. El chakra de bestia fluyó por voluntad propia. Una esfera de lava del tamaño de un torso humano se coalesció sobre su palma, brillando con un calor que distorsionaba el aire. La disparó directo hacia Aku, no con un arco, sino en línea recta, pesada y letal como un cañonazo. Aku alzó la palma izquierda. Un escudo de hielo hexagonal, con patrones geométricos perfectos, se formó en un ángulo agudo frente a ella. No era un bloque sólido, sino una estructura laminada diseñada para desviar. La esfera lo golpeó en el centro exacto y lo atravesó, pero perdió la mitad de su masa al hacerlo. La masa incandescente restante le rozó el hombro derecho. La armadura aguantó el calor sin mayor problema, Aku ni siquiera parpadeó, su respuesta fue un soplo, casi un susurro. Anillo congelante. Un hilo de aliento gélido, visible como un fino rastro de vapor plateado, salió de su dedo índice y viajó los 5 metros, hasta tocar el pectoral de Rosie. No hubo explosión, ni impacto violento. Solo un contacto. Un aro de aire helado, apenas visible como una distorsión en el aire, se formó alrededor de su torso. Se duplicó en milisegundos, luego se cuadruplicó. Los anillos no apretaron para aplastar o estrangular. Se cerraron con precisión milimétrica en las articulaciones de los hombros, la cadera, los codos. Buscaban trabar, no destruir. Rosie gruñó, sintiendo la invasión del frío. Empujó chakra de bestia desde su centro. Los anillos chirriaron, protestando, y pequeños cristales de hielo se formaron en su superficie. El calor interno del Jinchuriki hizo que la superficie del hielo sudara gotas de agua que caían y se congelaban al tocar el suelo. Aku, a 10 metros de distancia, sintió la tensión en su control como un tirón en la nuca, una resistencia palpable. Si cedía, Rosie recuperaría toda su movilidad en segundos. No le dio ese lujo. Una segunda capa de anillos, más delgados y translúcidos como el cristal de ventana, se formó superpuesta a la primera y se cerró con un clic audible que resonó en el silencio del campo de batalla. Rosie intentó girar la cadera para generar impulso para otro ataque. El movimiento se atascó a mitad de camino, como si sus articulaciones estuvieran sumergidas en cemento rápido. Un chasquido seco y nítido, como una rama quebrada, retumbó en su costado izquierdo. Una costilla, la novena, cedió bajo la presión mal distribuida. Rosie escupió un escupitajo de sangre que salió proyectado y se evaporó con un siseo al tocar el suelo caliente a sus pies. Sonrió, mostrando dientes teñidos de rojo brillante, una expresión más de respeto forzado que de alegría. Buen control, para alguien que está completamente sola en medio de la nada. Aku no apartó la vista de él, aunque también vigilaba a Anne que se recuperaba. No estoy sola, respondió, su voz tan fría como el aire que exhalaba. Tengo una familia que proteger. Y esa familia es más real que cualquier ejército. Onoki, desde su altitud, vio la ventana y no desperdició tiempo en análisis. Sus manos, viejas y nudosas, se juntaron en un instante, dedos entrelazados en un sello complejo que había perfeccionado en décadas de guerra. Un prisma de energía blanca y mortífera, que parecía absorber la luz a su alrededor, se formó entre sus palmas. Hinton.
Genkai Yakuri no Jutsu, declaró, y su voz no tenía urgencia, solo certeza. Un haz de luz cegadora, el polvo atómico, tan ancho como un hombre, se disparó con precisión matemática. No apuntaba solo a Aku. El ángulo estaba calculado para borrar la línea de escarcha, el hielo circundante y todo en un radio de 5 metros, convirtiéndolo en polvo molecular. Aku sintió la técnica antes de ver su fulgor completo. No fue una sensación de calor o frío, sino de vacío absoluto, de inexistencia inminente. Su mente, entrenada en el instinto de supervivencia del cazador, reaccionó antes de que su cuerpo se moviera. Se desplazó no con un salto, sino con un deslizamiento que parecía deshacer su presencia en un punto y recrearla en otro. El haz, viajando a la velocidad del pensamiento, cortó el aire donde su corazón había estado exactamente 0,2 segundos antes y desintegró una sección completa del muro trasero. El hielo no se derritió, ni se quebró. Simplemente dejó de existir, dejando un vacío geométrico perfecto y humeante de 3 metros de ancho que revelaba el paisaje detrás. Aku reapareció 5 pasos a la izquierda de su posición original, su postura imperturbable. Sus espadas flotantes, que habían seguido su movimiento como fieles halcones, se reacomodaron en el aire sin una orden visible, formando un semicírculo defensivo. Una de ellas, la más larga, se disparó hacia arriba en un ángulo cerrado, directa al rostro de Noki. No para matar, la distancia y la velocidad no eran suficientes. Para forzar un error, un movimiento defensivo que lo sacara de su concentración. Onoki, sorprendido por la velocidad de la contraofensiva, torció el cuerpo en el aire con la agilidad que le daba su técnica de ligereza. La espada, controlada a distancia por Aku, le rozó la mejilla derecha, abriendo un corte superficial pero preciso. La sangre que brotó, escasa, oscura, se congeló al instante en el borde mismo de la herida, formando un fino collar de rubíes helados que le tiró de la piel. Niña insolente, escupió el Tsuchikage, el orgullo herido más que el cuerpo. ¿Crees que con trucos de hielo y velocidad puedes enfrentarte al poder de una aldea? Esto no es un juego. Aku lo interrumpió no con palabras, sino con una demostración de dominio. Avanzó 3 pasos rápidos, cruzó la línea de escarcha que protegía sin romperla, el hielo se curvó bajo sus pies como si la reconociera, y golpeó el suelo con la planta del pie derecho. No fue un golpe violento, sino una pulsión medida. El camino frente a ella, 20 metros de tierra y roca, se transformó. No fue una capa superficial de hielo, sino una transformación profunda. Un campo estratificado, capas y más capas de permafrost que se extendían 3 metros hacia abajo, endureciendo la tierra en acero glacial, cambiando su color a un azul grisáceo profundo. La temperatura del suelo cayó 60 grados en 2 segundos. Los shinobi de Iwa, presionados por la mirada de Onoki y el impulso del combate, vieron la aparente apertura. Aku había avanzado, estaba más expuesta, y cargaron. Fue un impulso de grupo, no una orden. Los 2 primeros, jóvenes Chunin con armaduras ligeras, cruzaron la línea a la carrera, sus katanas desenvainadas. Aku ni siquiera giró la cabeza hacia ellos. Su atención permaneció en Noki y los Jinchuriki. El hielo no surgió del suelo. Fluyó de sus pies hacia arriba. Les subió por las pantorrillas como un manto líquido que se solidificó al instante, encapsuló rodillas y muslos con un crujido sordo, trepó por el torso hasta el cuello en menos de un segundo. Quedaron congelados en plena carrera, estatuas de horror y urgencia, sus expresiones de determinación convertidas en máscaras de hielo. La inercia los llevó hacia adelante. Cayeron. Al impactar contra el suelo endurecido, no rebotaron. Se hicieron añicos con un estruendo seco y múltiple, como porcelana golpeando acero. Los fragmentos, algunos aún con ojos abiertos y manos agarrando espadas, quedaron esparcidos en un silencio sobrecogedor que ahogó incluso el sonido de la lava. El resto de la fuerza de asalto, unos 15 hombres, se detuvo en seco, el instinto de supervivencia anulando la disciplina marcial. Kurotsuchi, entre ellos al mando del flanco, tenía la mandíbula tan apretada que le dolían los molares. Sus puños estaban cerrados, las uñas clavándose en sus propias palmas. No avancen. Gritó, y su voz salió quebrada por la frustración y una rabia impotente. Es una trampa. Retrocedan a posiciones cubiertas. Onoki, desde arriba, ignoró la advertencia de su nieta. Su paciencia se había agotado. Rossi. Rugió, y por primera vez su voz mostró una fisura, una impaciencia anciana. Liberen todo el poder que puedan soportar. Rompan su control de una vez. Ignoren el daño colateral. Ann respondió con un rugido gutural que hizo vibrar el aire a 50 metros a la redonda.
El vapor a su alrededor explotó no en una onda, sino en una esfera concusiva que levantó tierra y piedras. Su cuerpo, ahora envuelto en una capa de vapor tan densa que parecía aceite hirviendo, se convirtió en un proyectil de nuevo. Pero esta vez su ataque no fue una carga frontal simple. Se movió en zigzag, una sucesión de fintas y golpes laterales que buscaban ángulos muertos, cambiando de ritmo cada 2 pasos, obligando a Aku a gastar energía en esquivar y recalcular. Rosie, con los anillos de hielo crujiendo a su alrededor pero aún móvil, forzó una oleada masiva de chakra de bestia. La lava no surgió en esferas discretas. Brotó de sus poros, de sus manos, de sus pies, formando un río serpentino y vivo que se desplegó por el suelo con inteligencia propia, rodeando la posición de Aku, no atacándola directamente, sino levantando una cortina de humo acre y calor radiante para cegar sus sentidos y aislarla térmicamente. Aku inhaló una vez, profundo y calmada, a pesar de que el aire entrante quemaba sus pulmones ya fríos como el invierno. Tomó una decisión que no era de ataque, sino de reclamación. Unió sus manos frente al pecho, las palmas separadas por 1 centímetro exacto, como sosteniendo una esfera invisible. El ambiente no se enfrió gradualmente. Cambió de estado. Ejecución de Aurora, murmuró, y las palabras fueron arrastradas por el viento gélido que surgió de ella. El frío no descendió desde el cielo. Cayó desde todos los puntos a la vez, como un mazo de temperatura absoluta. El sonido se apagó, absorbido por la densificación del aire. La lava en el suelo perdió su brillo anaranjado en un segundo, cubierta por una costra negra y gruesa que emitía grietas de contracción. El vapor de Anne se condensó en gotas visibles que cayeron como llovizna helada y se congelaron en el aire antes de tocar el suelo, creando una niebla de cristales diminutos. El propio cabello de Aku, su largo cabello negro, se cubrió de una capa de escarcha fina y brillante que lo hizo parecer plateado bajo la tenue luz, emanando una luz pálida y mortal. Aún así, Anne, impulsado por la furia de la bestia y la orden de su Tsuchikage, atravesó el campo glacial. No era gracia, era pura fuerza bruta que superaba la resistencia del ambiente. Llegó hasta ella, un demonio de vapor y furia que alzó un brazo para un golpe descendente que podía partir una montaña. Aku, por primera vez en el combate, tomó una espada de hielo con la mano. No fue un gesto grandilocuente. Fue funcional, económico. Su mano derecha se cerró alrededor del mango, que se formó al instante para ajustarse a su agarre. El filo, perfecto y nítido como el borde de un diamante partido, interceptó el antebrazo que buscaba su garganta. Cortó a través del vapor, que cedió con un silbido, a través de la carne endurecida por el chakra, y se detuvo con un chirrido agudo y prolongado en el hueso del radio. El vapor intentó soldar la herida inmediatamente. El hielo que impregnaba la hoja, un frío activo y penetrante, mantuvo la carne abierta y sangrante, congelando la sangre al brotar. Con el mismo movimiento fluido, sin sacar la espada, Aku giró sobre su pie adelantado, usando el brazo atrapado de Anne como punto de pivote, y llevó la hoja en un arco bajo al tendón de la rodilla ya lesionada de Anne. El corte fue limpio, profundo y definitivo. No se oyó el sonido del tendón al partir, pero la pierna de Anne perdió toda tensión. Anne cayó sobre esa rodilla con un gruñido que era mitad dolor, mitad rabia incomprensible, pero su voluntad feroz mantuvo su mano izquierda en movimiento. Los dedos, convertidos en garras por el chakra de bestia, siguieron buscando el cuello de Aku para romperlo por fuerza pura. Aku no bloqueó. Se disipó. No fue un movimiento rápido de sustitución, fue una desaparición y una reaparición a 40 centímetros de distancia, lo justo para que la mano, moviéndose a toda velocidad, cerrara su agarre sobre el aire helado que dejó atrás. Rosie aprovechó el microsegundo de apertura. Los anillos de hielo a su alrededor, debilitados por su concentración en el ataque, estallaron en una nube de vapor y cristales. Su brazo derecho, ahora libre, se alzó y lanzó no una esfera, sino una descarga concentrada y cilíndrica de lava, un chorro delgado y veloz como una lanza, presurizado, directo al rostro de Aku. Era un ataque que ignoraba la defensa, que buscaba penetrar antes de que pudiera reaccionar. Ella, aún en la posición de reaparecer, alzó su mano izquierda. Un espejo de hielo nacarado, no más ancho que su cabeza, se formó a 20 centímetros de su cara. No era un escudo, era un deflector. La lanza de lava lo atravesó limpiamente, pero el ángulo del espejo desvió su trayectoria unos grados críticos. Le quemó un surco profundo en la mejilla izquierda, justo debajo del pómulo, profundizando hasta el músculo. La sangre brotó de inmediato, oscura y caliente, y se congeló al instante al contacto con el aire frío que la rodeaba, formando una máscara irregular de carmesí helado.
El dolor era un agudo pinchazo seguido de un ardor sordo que se expandía. Aku parpadeó una vez, lentamente, como si procesara la sensación, y reajustó su centro de gravedad, enderezando la postura. «Te estás quedando sin margen, niña», jadeó Rosie, el esfuerzo de mantener la lava fluyendo y regenerándose visible en el sudor que brotaba de su frente y se congelaba al instante, formando una corona de hielo sucio. «Cada herida te resta. Cada movimiento te acerca al colapso». Aku no respondió. No necesitaba palabras. Su respuesta fue regenerar sus heridas con chakra natural y después creó 12 agujas de hielo, largas como dagas y finas como espinas de pescado, cristalizaron en el aire alrededor suyo simultáneamente, sin un punto de origen visible. Con un leve movimiento de sus dedos índice y medio de la mano izquierda, se dispararon. No en una descarga indiscriminada, sino en un patrón preciso y estudiado. La muñeca derecha de Rosie, para soltar sellos, el tobillo izquierdo, para limitar el movimiento, el punto justo entre clavícula y hombro, para interrumpir el flujo de chakra, la base de la nuca, para afectar el equilibrio. Eran impedimentos, no ataques mortales. Herramientas de control. Rosie, anticipándose, levantó un muro de lava de 1 metro de ancho que brotó del suelo frente a él. 7 agujas se evaporaron con un silbido corto al impactar, convirtiéndose en vapor. Las 5 restantes, lanzadas en un ángulo ligeramente diferente, encontraron huecos en la defensa y penetraron. 2 se clavaron en el músculo del antebrazo, no profundamente, pero lo suficiente para hacerlo retroceder con un gruñido, más por furia y sorpresa que por dolor incapacitante. Ann, arrastrándose sobre su rodilla sana, intentó levantarse con una explosión final de vapor que hizo crujir su rodilla destrozada en un ángulo antinatural y dolorosamente audible. Aún así, impulsado por una testarudez bestial, se irguió, cojeando horriblemente, un titán tambaleante cuya sola presencia era una amenaza por pura masa y voluntad. Onoki descendió unos metros, su rostro una máscara de impaciencia fría y desprecio calculado. Había visto suficiente. «Basta de desgaste», declaró, y sus manos, temblorosas pero seguras, volvieron a formar el sello del polvo atómico. «La borro de la existencia y terminamos este circo». El prisma de Hinton se formó de nuevo entre sus palmas, más amplio, más brillante, alimentado por más chakra. Esta vez no apuntaba solo a Aku. El haz estaba calibrado en un ángulo bajo, destinado a desintegrar el suelo bajo sus pies, la línea de escarcha, y todo rastro de su técnica en un barrido amplio. Era una solución definitiva. Aku sintió el borde del vacío que precedía a la técnica, un hormigueo en la piel que anunciaba la aniquilación. No podía bloquearla. No podía permitir que tocara el santuario a sus espaldas, ni siquiera de refilón. Su mente, fría y clara como el hielo más puro del abismo, no buscó un truco o un contraataque directo. Buscó una condición. Una alteración fundamental de las reglas del campo de batalla. El frío que siempre había controlado era una fuerza de negación, de robar calor, de ralentizar moléculas. La esencia del cero absoluto. Ahora lo forzó un paso más allá, hacia un concepto. Liberó su chakra no en un ataque visible, sino en un campo estático, una burbuja de ley física alterada. Lo compactó, capa sobre capa, en un domo invisible de 20 metros de radio, centrado exactamente en la línea de escarcha. No era un escudo. Era un cambio de estado del espacio dentro de él. El aire dentro del domo cambió instantáneamente. Las partículas de polvo, de humo, de ceniza, se hicieron visibles, suspendidas como en ámbar. El rugido lejano de la lava, el silbido del vapor, los gritos de los shinobi de Iwa, se amortiguaron hasta convertirse en un rumor lejano y apagado, como escuchar a través de un muro de agua gruesa. La luz pareció refractarse con más lentitud, creando destellos extraños y alargados. Una gota de lava en el aire, expulsada hace segundos, tardó 3 parpadeos completos en caer 15 centímetros al suelo, donde se solidificó al instante con un tic audible. Ann, dentro del domo, lanzó un golpe de furia. Su puño, envuelto en vapor que ahora parecía melaza, avanzó como a través de miel espesa, perdiendo velocidad y fuerza cinética con cada centímetro, el aire resistiéndose físicamente. Rosie, a 5 metros de él, intentó formar un nuevo ataque de lava. El chakra de bestia fluyó de sus manos con una pesadez desconocida, como si bombeara plomo fundido. La lava brotó perezosa y espesa, perdiendo su fluidez característica. Noki, flotando en el borde superior del domo, lo sintió de inmediato. Sus ojos, arrugados y sabios, se abrieron con una expresión de incredulidad pura, algo que no se le veía desde hacía décadas. ¿Qué clase de técnica? Esto no es simplemente hielo. Aku abrió los ojos.
Dentro de su dominio, ella era la única constante, la única fuente de movimiento verdadero. El mundo era lento, pesado, frío, y ella era su centro inmóvil. Su voz resonó clara y nítida en el silencio helado, sin necesidad de alzar el tono. Aquí adentro, dijo, y cada palabra era un cristal perfecto que caía al suelo, el calor es un recuerdo. La velocidad, una ilusión. Ustedes, llegan tarde. No era teletransportación. No era un genjutsu. Era superioridad absoluta. En un ambiente donde el calor y el movimiento eran suprimidos, donde la energía cinética se disipaba antes de formarse, donde la entropía era forzada a un mínimo, ella era la única variable libre. La física misma la favorecía. Onoki, con un esfuerzo visible, disparó el Hinton. El haz de luz blanca, el destructor de mundos, salió de sus manos, y dentro del domo de frío extremo, su expansión se ralentizó visiblemente. En lugar de un rayo coherente, avanzó como una mancha que se extendía con pereza, perdiendo coherencia y densidad, como un rayo de sol dispersado y debilitado por un prisma de hielo de kilómetros de espesor. Su alcance se redujo a la mitad. Su poder de desintegración, medido en área, cayó en picado. Aku no esperó a que llegara. Se movió. Desapareció del centro del haz lento. No hubo salto, ni paso. Fue un cambio de coordenadas. Apareció directamente debajo de Noki, que aún flotaba dentro del borde de su dominio, a 3 metros de altura. Una lanza de hielo azul oscuro, más larga que ella, con un brillo interno como el de un iceberg profundo, ya estaba formada en el aire, apuntando hacia arriba. No la lanzó con fuerza muscular. La guió con su voluntad, como un director de orquesta guía la nota final. La lanza ascendió en una línea perfectamente vertical, sin titubeo, sin desviación. Penetró el abdomen de Noki justo por debajo del esternón, en el punto exacto donde la armadura de su túnica era decorativa. El sonido fue un crujido húmedo, apagado y lejano, seguido de un silencio absoluto. El Tsuchikage emitió un jadeo seco, un sonido de sorpresa más que de dolor inicial. Sus ojos, pequeños y astutos, se desencajaron por el shock absoluto y el dolor que llegaba un instante después. Intentó juntar sus manos para un último sello, un último acto de deflagración. Sus dedos, entumecidos por el frío que ya se propagaba desde la lanza, temblaron y fallaron en entrelazarse. El frío que impregnaba la lanza, un frío que detenía reacciones químicas, se extendió por sus venas como un veneno gélido, entumeciendo músculos, ralentizando nervios. Aku, desde abajo, giró la muñeca derecha en un gesto pequeño y preciso. Dentro del cuerpo de Onoki, la lanza de hielo floreció. No explotó. Floreció. Ramas heladas, afiladas como cuchillas de afeitar, estallaron suavemente hacia adentro en todas direcciones, llenando la cavidad torácica, perforando pulmones, corazón, grandes vasos, con una precisión anatómica aterradora. Noki tosió. Un chorro de sangre escarlata, brillante incluso en la luz tenue, brotó de su boca abierta y se congeló en el aire entre sus labios, formando un grotesco y hermoso puente carmesí helado que conectaba sus mandíbulas. La gravedad, ese viejo enemigo, reclamó su cuerpo finalmente. Cayó. Aku no lo dejó estrellarse contra el suelo, ni convertirse en un montón informe. Un bloque de hielo plano y grueso, con la superficie pulida como un espejo, surgió del suelo exactamente donde iba a impactar. Amortiguó la caída sin un sonido, manteniendo el cuerpo a la altura de la cintura de Aku. Lo suficiente para que él, en sus últimos segundos de conciencia, la viera a ella y viera su fin. Onoki intentó articular una palabra, una maldición, una orden final. Solo salió un burbujeo silencioso de sangre congelada que quebró el puente de hielo entre sus labios. Aku se acercó un paso. No había odio en su mirada, ni triunfo sádico, ni siquiera satisfacción. Solo una certeza glacial, tan profunda como el océano y tan fría como el espacio entre estrellas. Tuviste la opción de detenerte, dijo, su voz un susurro que el hielo transmitía con más claridad que un grito. En cualquier momento. Podrías haber girado a tu ejército y marcharte. No la tomaste. Esta frontera no se negocia. El hielo de la lanza interna se expandió hacia arriba en respuesta a sus palabras, no por ira, sino como conclusión lógica. Envolvió el pecho, el cuello, la mandíbula con una caricia mortal. Selló la boca y la nariz con capas perfectas de hielo transparente. El último aliento de Noki, cargado de dióxido de carbono y el calor residual de su vida, quedó atrapado dentro de sus propios pulmones convertidos en cristal. El brillo en sus ojos, esa chispa de inteligencia, ambición y terquedad que había definido una era, se apagó lentamente, como una vela en una habitación sin aire.
El cuerpo, ya sin vida, perdió toda tensión residual, quedando como una escultura grotesca pero perfecta, incrustada en el bloque de hielo que era su losa y su pedestal. Kurotsuchi vio todo. Desde su posición a 30 metros, vio el haz de Hinton ralentizarse. Vio a Aku desaparecer. Vio la lanza. Vio a su abuelo atravesado. Vio la flor de hielo interior. Vio la caída. Vio el bloque que lo atrapó. Sus piernas se negaron a moverse, enraizadas en la tierra por el horror. Un temblor incontrolable, empezando en sus rodillas, le recorrió el cuerpo hasta las manos, que se sacudieron como si tuvieran frío en un día de calor. La rabia era un nudo de fuego y espinas en su garganta, pero la visión del cuerpo congelado de su abuelo, del Tsuchikage, del hombre que la había criado, la golpeó con la fuerza física de un derrumbe. Miró a Ann y a Rosie, atrapados en ese domo de tiempo lento donde su poder bestial era tan inútil como el de un niño, y entendió. No era una batalla. Era una ejecución. Retirada. El grito le desgarró la garganta, saliendo agudo, desesperado, y más alto de lo que jamás había gritado. Todos atrás. Ahora mismo. Es una orden. Los shinobi de Iwa, confundidos, aterrorizados, dudaron. Sus ojos saltaban entre la línea mortal, el cuerpo de su líder en ese bloque de hielo, y la figura imperturbable de Aku. Aku giró lentamente la cabeza hacia ellos. No hizo ademán de perseguirlos, ni de lanzar otra técnica. Simplemente estableció los nuevos términos, su voz cortante como el filo de sus espadas, proyectándose sin esfuerzo. Si dan un paso al otro lado de esa línea, declaró, señalando la línea de escarcha detrás de ella, vivirán. Si dan un paso hacia mí, morirán. No hay tercera opción. Un joven veterano, un hombre con cicatrices en la cara y el nombre de Iwa tatuado en su alma, dio 2 pasos vacilantes hacia la línea. Sus manos, temblando, formaron una camilla improvisada de chakra que titilaba débilmente. El Tsuchikage, balbuceó, incapaz de terminar la frase. Kurotsuchi tragó en seco, sintiendo el sabor a sangre y polvo. Asintió con un movimiento brusco, forzado, su mirada clavada en Aku, desafiándola a negarlo. Sáquenlo, dijo, su voz ronca. No lo dejamos aquí. No con ella. Aku observó, inmóvil, mientras el Junin y otro hombre, un Chunin joven con la cara blanca como la cera, cruzaban la línea. Se movían con una lentitud exagerada, como soñando, arrastrando el bloque de hielo con el cuerpo de Noki. El hielo crujió sobre el suelo glacial. No los detuvo. No los miró a los ojos. Les concedió ese permiso. Llévenselo, permitió, su tono plano, administrativo. No necesito su cuerpo. Necesito que entiendan. Necesito que no regresen hoy. Mañana será otra decisión. Kurotsuchi apretó los puños con tal fuerza que las uñas le clavaron medias lunas profundas y sangrantes en las palmas. El dolor fue un ancla. Dio media vuelta, brusca, antes de que la furia ciega y el duelo naciente la llevaran a una muerte estúpida y sin honor. No miró atrás. La retirada se convirtió en un desbande frenético pero militarmente ordenado. Muros de tierra surgían con gestos de sellos para cubrir la huida, cortinas de polvo y pequeñas avalanchas controladas se levantaban para ocultar números y direcciones. Los shinobi corrieron, pero no en pánico. Corrieron con la disciplina del que huye de un desastre natural. Ann, aún dentro del domo de frío pero cerca del borde, vio el bloque de hielo que contenía a Noki ser arrastrado hacia las líneas enemigas. Su expresión no fue de miedo a morir. Fue de comprensión lúgubre, fría. El plan, la jerarquía, el objetivo, la victoria, todo se había esfumado, borrado no por un ejército, sino por una sola voluntad frente a una línea. Rosie, gruñó, el sonido apagado y lento por el aire denso. Nos retiramos. Es terminado. Rosie, al otro lado, asintió una vez, los dientes apretados con tanta fuerza que podría haberlos quebrado. Sus colas de chakra se agitaron con furia impotente, pero comenzó a retroceder, arrastrando los pies pesadamente en el suelo helado, cada paso una lucha contra el ambiente que lo rechazaba. Aku no les dio la espalda. Contrajo el dominio de frío con un pensamiento, reduciéndolo de un domo de 20 metros a un círculo de 5 metros a su alrededor, solo lo necesario para mantener una zona de control disuasoria frente a cualquier último arrebato. Ann, al llegar al borde del campo donde el aire volvía a tener densidad normal, se volvió por última vez. La rabia, la humillación y la frustración de un Jinchuriki derrotado no por fuerza bruta, sino por pura técnica superior, le nublaron la razón por un instante.
comprimió el vapor restante en su cuerpo en un estallido cegador y ruidoso que lanzó hacia ella, un mero gesto de desafío, más para salvar su orgullo herido que para causar daño real. Aku, anticipándose, alzó dos dedos de su mano izquierda. Una espada de hielo, delgada como una aguja de coser y larga como un brazo, se materializó en el aire y se clavó en el hombro no quemado de Anne, perforando el músculo deltoides y anclándolo al suelo helado por un segundo exacto. Fue un castigo medido, no una muerte. La espada, cumplida su función, se deshizo en una nube de nieve fina al instante, dejando solo un pinchazo de dolor punzante y el mensaje claro e innegable. Tu furia es inútil aquí. Anne se arrancó hacia atrás con un rugido que era mitad agonía, mitad rabia pura, la nueva herida manando sangre que hervía al contacto con el aire. Rsi, ya fuera del área de influencia, lo cubrió con una última y débil cortina de lava que brotó del suelo y se solidificó al contacto con el aire frío, formando una pared negra y quebradiza que duró lo justo para frenar una persecución que nunca existió. El dominio de Aku se disipó por completo cuando ella lo decidió, como si nunca hubiera existido. El mundo recuperó su velocidad y sonido normales para los que ya huían. El vapor se dispersó, llevado por una brisa repentina. La lava en el suelo se oscureció por completo, convirtiéndose en roca negra, vidriosa y agrietada que crujía al enfriarse. Aku se quedó inmóvil frente a la línea de escarcha, sola de nuevo en el silencio súbito que dejó la retirada. Solo el sonido del viento sobre el hielo. La máscara de sangre congelada en su mejilla se quebró en finas líneas cuando movió la mandíbula para respirar hondo. El hombro quemado le envió una descarga de dolor agudo y pulsátil que le hizo contener la respiración por un segundo. Lo dominó con un parpadeo, aislando la sensación, archivándola. Centró su peso en la planta de los pies, arraigándose en el hielo que ella misma había creado, sintiendo cada grieta, cada cambio de temperatura. Observó el camino vacío, marcado por las huellas desordenadas de la retirada, los restos negros de la lava y los fragmentos helados de los dos shinobi que habían cruzado. No hubo sonrisa en su rostro, ni alivio, ni siquiera cansancio visible. Solo la quietud profunda, absoluta, de una tarea cumplida. De un límite sostenido. No pasaron, murmuró para sí misma, las palabras convertidas en vapor blanco que salió de sus labios y se congeló en el aire, cayendo como nieve fina y polvorienta a sus pies. Y se mantuvo en pie, perfectamente erguida, a pesar de que cada músculo, cada herida, cada átomo de su cuerpo le exigía colapsar, descansar, ceder. Porque el silencio en este frente, la calma que ahora reinaba, solo significaba una cosa, que en otros lugares, tras otras líneas, la guerra seguía rugiendo. Y su tarea aún no terminaba.